Buenos días, bienvenidos a los debates de Sanitaria 2000. En este año 2017 comenzamos con un asunto de enorme trascendencia dentro del ámbito de la medicina, el decreto de troncalidad. Como saben, en el mes de diciembre ha sido anulado por el Tribunal Supremo y tenemos aquí a representantes de varias sociedades científicas, algunas de las cuales interpusieron una demanda que es la que ha dado lugar al fallo de este acto tribunal. Así que vamos a analizar por qué ha ocurrido esto y qué se espera que vaya a suceder en el futuro con este proyecto. En primer lugar, voy a presentar a los ponentes. A mi derecha, a la izquierda de sus pantallas, tenemos a Juan González Armengol, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEMES. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. A continuación, África González Fernández, presidenta de la Sociedad Española de Inmunología. Muy buenos días. Muchas gracias. A continuación tenemos a Rafael Cantón, presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, la SEINC. Muchas gracias. Y bueno, a mi izquierda tenemos en primer lugar a Pilar de Lucas, presidenta de la Comisión Nacional de la Especialidad de Neumología. Buenos días. Buenos días y gracias. Y Celso Arango, presidente de la Comisión Delegada del Tronco de Psiquiatría del Adulto y del Adolescente, si no me equivoco. Bueno, soy presidente de la Comisión Nacional de Psiquiatría del Niño y del Adolescente y luego presidente de la Comisión Delegada del Tronco. De todos modos, buenos días, Javier. Muy buenos días. Si os parece, vamos a empezar quizá porque África González Fernández nos comente la demanda que interpuso la Sociedad Española de Inmunología, porque si no me equivoco fue la que detonó el fallo del Tribunal Supremo. Entonces nos interesa saber qué se exigió en esa o que se alegó en la demanda, y bueno, luego ya la posición de la SEI, y luego pasamos revista a la posición general de cada una de las sociedades científicas y ya nos metemos en el debate. Muy bien, bueno, pues la Sociedad Española de Inmunología interpuso un recurso contra el Real Decreto llamado de la troncalidad, porque veíamos que cercenaba las expectativas y la formación de los inmunólogos. El Real Decreto incluía a la especialidad de inmunología dentro del tronco de laboratorio exclusivamente, cuando la especialidad tiene dos vertientes, dos áreas relacionadas pero muy diferentes. Por un lado, la de laboratorio, en la que se comparten muy pocas cosas con las otras especialidades que se incluían en el tronco, y por otra parte la parte clínica, la atención al paciente de enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario. El sistema inmunitario participa en muchas patologías y tenemos un papel muy importante tanto en la inmunoterapia, en las enfermedades autoinmunes, en las vacunas, la alergia, la autoinmunidad, trasplantes, y por tanto entendíamos que este Real Decreto cercenaba las posibilidades y sobre todo en la parte clínica. El periodo troncal que se establecía únicamente de 2 años troncal y otros 2 de especialidad, entendíamos que vulneraba directrices europeas en las que se exigía que la formación del inmunólogo fuera de 4 años. Además, observamos que el Real Decreto tenía un déficit en el estudio económico, del impacto económico que iba a tener sobre las comunidades autónomas. Y por tanto se abordaron distintos puntos. Por una parte, que no había impacto económico. Segundo, que entendíamos que se vulneraba una directriz europea en la que la inmunología tenía que tener una formación mínima de 4 años, mientras que con el recurso de la troncalidad se estipulaba solamente 2. Que iba a haber una dificultad en que a nivel comunitario nuestros especialistas se pudieran mover dentro de Europa. Y, por tanto, lo que exigíamos era que inmunología estuviera fuera del tronco de laboratorio. Y, de hecho, ya hay 8 especialidades que están fuera del tronco, como, por ejemplo, anatomía patológica. Entonces, inmunología solicitaba estar fuera del tronco de laboratorio. Además por lo que comento, además del tema económico, que fue lo que al final el Tribunal Supremo anuló el Real Decreto, había otros puntos que ya el juez no entró a valorar, pero no es solamente el tema económico, sino que hay otros puntos que ya no se entraron a valorar por parte del Tribunal Supremo.
Si te parece, Juan González, dices la posición de SEMES respecto a lo que ha ocurrido, también si interpuso demanda, si lo hizo. Nosotros sí, bueno, a petición de la Asamblea de Socios, que se celebró en junio de 2013, coincidiendo con el Consejo de Málaga, pues de forma unánime, aparte que lo habíamos anunciado meses antes, porque estuvimos bregando bastante tiempo, nosotros llevamos 30 años con una petición clara, es la asistencia de la especialidad tal y como existe ya ahora prácticamente en la mayoría de países normales del mundo, tanto en el sudeste asiático como en todo Estados Unidos, todo el continente americano, Europa, etc. Ser como los demás. Y esa fue la razón principal de anunciar que íbamos a interponer una demanda ante el Tribunal Supremo y de finalmente hacerlo. El motivo principal fue ese. Luego hemos aprendido mucho. Sabíamos bastante, pero al estudiar y profundizar pues, en lo que es un expediente de casi, ahora ya estamos hablando del año 2005, estamos en 2017, de 10 años mínimo, pues aprendimos muchísimas cosas pues que no pueden ocurrir. No solamente estamos hablando de una insuficiencia, como dice el Tribunal Supremo Palmaria, de la memoria económica, eso va en función de lo concerniente al propio Real Decreto y todas las derivadas que tiene, que son todas las aristas del mundo que pueden haber y muchas más. Implica además una complejidad organizativa que prácticamente enmienda un sistema que por lo demás está ampliamente reconocido, muy bien reconocido, como la Organización Nacional de Trasplantes en España y fuera de España y fuera del entorno sanitario, como es el sistema MIR. Aparte de otro tipo de alegaciones, sustentada por la petición tanto del Consejo Económico y Social como los defensores del pueblo, la asistencia especial militar en nuestro caso y, por supuesto, converger, tal y como dice el ordenamiento jurídico europeo desde el año 2005 y el ordenamiento jurídico español, con el resto de países de Europa en cuanto a la existencia de un número de especialidades que salen en ese ordenamiento y una de ellas es la especialidad de urgencia y emergencia. Me gustaría hacer algún matiz, aunque lo voy a decir luego, que por supuesto no se ha hecho nada en contra y aquí hay una persona presente de una especialidad que pensamos que es necesaria y que además es una demanda social muy grande, que es la psiquiatría infantil y la genética clínica. Y anuncio, y lo he dicho, y lo hemos dicho y lo hemos escrito muchas veces, esas 4 especialidades deberían existir en España desde el año 2008. De acuerdo. Rafael Cantón, ¿cuál es la reacción de la SEMES? Sí, nosotros evidentemente también pusimos una demanda para anulación del Real Decreto de Troncalidad. Básicamente nuestra sociedad lo que pedía eran 2 cosas, ¿no? La primera de ellas, en relación a las enfermedades infecciosas, la creación de la especialidad. Es una reivindicación que tenemos desde el año 1981, que es cuando se crea la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Los motivos, pues porque es una realidad en lo que es la práctica clínica actualmente, ¿no? De hecho, ha sido reconocida también por la Administración, ¿no? Existen más de 100 servicios o unidades de forma independiente que están organizados para ejercer las enfermedades infecciosas, ¿no? Aparte que es una incongruencia con Europa. En Europa existe prácticamente en todos los países, menos en países como Bélgica, Luxemburgo y Chipre. Y España se sumaría a esos países que no tienen la especialidad de enfermedades infecciosas, cuando los infectólogos de España ocupan el 4º lugar del mundo en publicaciones científicas. Luego hay un cuerpo de actividad asistencial y hay un cuerpo de conocimiento que justifica la creación de la especialidad de enfermedades infecciosas en un Real Decreto, ¿no? En el Real Decreto de Troncalidad se incluían las enfermedades infecciosas como un área de capacitación, ¿no? Entonces, no entendimos el por qué se creaba un área de capacitación cuando había ese cuerpo para crear la especialidad. Esa era nuestra primera reivindicación, ¿no? O nuestro primer motivo. Y el segundo motivo de no estar de acuerdo con el Real Decreto de Troncalidad era el desarrollo de la microbiología, de la especialidad de microbiología y parasitología. Y aquí los puntos son muy comunes con la especialidad de inmunología. No renunciamos, por supuesto, al laboratorio, pero la especialidad de microbiología es algo más que un laboratorio. El laboratorio es un espacio físico donde se trabaja, pero hay una protección clínica que no estaba recogida en el Real Decreto de Troncalidad. Y también lo que se hacía era impedir una formación plena del especialista en microbiología y parasitología. Si uno tenía que estar atendiendo a una formación troncal durante 2 años, la formación que tendríamos al finalizar
y obtener el título de especialista no iba a responder a lo que sería la realidad del desarrollo de las competencias que nos estaba pidiendo el sistema sanitario. Y esto también pues, va en contra, al igual que enfermedades infecciosas, de lo que son las normativas europeas. La normativa europea establece para enfermedades infecciosas entre 4, 5 e incluso 6 años en algunos países de formación, y en microbiología lo deja claro, son 4 o 5 años de formación. Con un tronco de 2 años y un tronco de formación, una formación ya específica de otros 2 años, pues es absolutamente insuficiente. Y Pilar de Lucas, ¿cuál es la posición, su posición personal y la de la Comisión Nacional de Neumología? Bueno, aparte de la posición de la Comisión Nacional de Neumología, puedo de alguna manera aunar la de la Comisión Nacional de Neumología y la de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. De hecho, yo cuando se empieza a trabajar, y no cuando se aprueba el Real Decreto, que es en el 2014, pero sí cuando ya se trabaja en él, era entonces presidente de la sociedad. Y tanto la sociedad como la comisión estábamos en perfecta sintonía. Nosotros veíamos la troncalidad, nosotros no lo impugnamos, nosotros veíamos la troncalidad como una oportunidad de mejora en la formación de un sistema que, como ya se ha dicho, realmente es muy bueno, pero que tiene unos cuantos años. Y en esta vida todo ha de ser cambiante, todo ha de evolucionar. Y nosotros entendíamos la troncalidad como la formación integral del médico. Un aspecto en el que sí que encontramos que hay mucha oportunidad de mejora y hay déficit, es decir, hoy en día, sobre todo cuando vemos que estamos absolutamente dominados, por una palabra no muy adecuada, pero por el enfermo crónico con pluripatología, no podemos ver al enfermo como alguien que presenta una infección, una neumonía, una EPOC. No, el enfermo es algo más, y es como veíamos la troncalidad, porque ahí sí que pensamos que la formación actual no es totalmente suficiente. Esto es una cosa clara que ves. Por otra parte, desde el punto de vista propiamente dicho de la neumología, y no hablamos de directivas europeas porque no es una directiva, pero sí una recomendación y que ya se sigue en muchos países, desde luego la Sociedad Europea contempla que la formación del neumólogo debería incluir 2 o 3 años de medicina interna seguidos de al menos 4 de especialidad. Esto, lógicamente, era difícil de conseguir, no se puede cambiar, evidentemente, de un sistema de formación de 4 años a un sistema de 6 o de 7, pero sí que podíamos mejorar los aspectos de tronco. Y lo otro, desde luego, lógicamente, irlo adaptando. Por tanto, nos fijamos sobre todo, como digo, en los aspectos en que nos parecía que era una mejora muy importante en la formación, y lo seguimos pensando, y en ese sentido hemos trabajado. Esto no quiere decir que no entendiésemos que había limitaciones si no se ampliaban los periodos de formación. Esto lo dejamos claro desde el primer momento. Nosotros dimos un margen de confianza al Ministerio. El Ministerio decía, y durante mucho tiempo ha seguido manteniendo y mantiene, que los periodos de formación se ajustarán a los programas que se consideren necesarios, y en ese sentido dimos este margen de confianza, porque ese sí era para nosotros una línea roja. Ahora que tanto se habla de líneas rojas, la calidad de la formación ha de mejorar, no empeorar. Entonces 2 y 2 no eran suficientes. Nosotros siempre hemos planteado 2 y 3. Y en el caso, Celso Arango, de los psiquiatras, ¿cuál ha sido la respuesta formal una vez que se falló la sentencia? Bueno, no ha habido una respuesta formal. Lo que sí ha habido es una enorme desilusión, ¿no? Y lo primero que tengo que decir es que me alegra por una vez estar en un debate en el lado de los conformes, no en el lado de los disconformes. Y para nosotros, he venido con varios, ¿no? Con varios gorros, con el gorro del presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría Niño y Adolescente, de la Comisión Delegada de Tronco, y también vicepresidente y presidente electo de la Sociedad Española de Psiquiatría, ¿no? Pero son gorros que digo que en este caso tienen todos un color muy similar, porque la opinión es unánime en tanto las sociedades científicas de adultos como de infanto-juvenil, como dentro de las comisiones, de que la troncalidad para la psiquiatría suponía una oportunidad, ¿no? Y que estos 2 años se ha hecho un trabajo, yo creo que muy importante, y que la definición de las competencias, tanto troncales como específicas, en las 2 especialidades que estaban contempladas dentro de la troncalidad, yo creo que ha supuesto la posibilidad de mejorar
la formación que se recibe actualmente por parte de un MIR que acaba la residencia en psiquiatría, ¿no? y que es volver a pensar, como decía Pilar, algo que no es estático, las competencias que estaban definidas desde hace bueno, ni siquiera estaban definidas las competencias, ¿no? Objetivos muy generales de hace muchos años. Yo creo que ha sido un ejercicio muy positivo que nos ha obligado a repensar qué es lo que queremos para un residente que acaba la especialidad de psiquiatría o de adultos o de niño y de adolescente, ¿no? Y en relación que comentaba Juan González de medicina de urgencias, yo creo que es importante separar las dos cosas, porque en este caso, y además esto ha sido un daño colateral de la derogación del Real Decreto, ¿no? Que se ha cargado todo, incluso la creación de las especialidades y todo lo que había ahí añadido del MIR y no sé qué, etcétera, otras cosas que no se habían impugnado, y eso lo tenemos clarísimo, que ha sido un daño colateral por nadie deseado. Pero yo creo que son cosas independientes, ¿no? Y que probablemente eso nos deba hacer aprender de cara al futuro, que igual cuando en un Real Decreto se meten varias cosas, algunas conflictivas y otras no conflictivas, eso puede generar estos daños colaterales, y en el futuro no hay que juntar esas cosas, porque la creación de especialidades no tiene por qué venir acompañada a troncalidad, se puede hacer mediante Real Decreto independientemente de la troncalidad, ¿no? Yo creo que de nosotros lo que sí hemos aprendido es que de cara al futuro lo que vamos a intentar es distanciarnos de una troncalidad con la que, ya digo de antemano, bajo nuestra perspectiva de la psiquiatría estamos de acuerdo, pero lo que no queremos es que se mezclen las dos cosas y que una cosa dañe a la otra. Bueno, os voy a preguntar ahora por vuestra opinión sobre lo que creéis que va a suceder con las informaciones de las que podáis disponer por vuestros cargos y vuestras posiciones. No sé si ahora mismo el fallo del Tribunal Supremo, como ha alegado un fallo en la memoria económica, o ha puesto esa excusa para fallarlo, entiendo que se puede tratar solamente de un aspecto formal, y entonces se presentaría otra vez el proyecto y podría salir adelante. No sé si se contempla esa hipótesis o será por perdida ya el decreto. ¿Cuál es la situación según las informaciones que tenéis vosotros? O las hipótesis más plausibles, tú mismo, Rafael. Vamos, aquí las únicas informaciones, al menos las que yo dispongo por parte del Ministerio, son las declaraciones que hemos podido leer en la prensa especializada, ¿no? Si la intención es remediar esto con un nuevo informe económico, eso puede ser complicado, es decir, requiere un proceso de acercamiento a las comunidades autónomas, porque sobre ellas descansa la parte económica. Pero si el Ministerio entiende que solamente con un arreglo económico es posible volver a sacar el Real Decreto de troncalidad, nosotros, nuestra sociedad, pensamos que se equivoca en este sentido. Es decir, que la sentencia lo deja claro, es decir, anula el Real Decreto por un aspecto, podríamos decir, técnico del propio Real Decreto, y no entra en mayores consideraciones porque no era necesario entrar en ellas, ¿no? Pero yo creo que queda en el aire, sobre todo por lo que hemos manifestado aquí o las declaraciones que podamos haber hecho en otro momento, que hay aspectos de calado que merece la pena ahora volverlos a revisar. Es decir, que nuevamente este Real Decreto de troncalidad puesto encima de la mesa con un informe económico que pudiese ser favorable, volvería a tener nuevamente pues una contestación, yo creo que de las sociedades. Y luego, pues lo que nos ha comentado Celso, no entendemos, ¿no?, el por qué haber metido en un propio Real Decreto de troncalidad muchos aspectos que son importantes. Es decir, ¿era necesario meter la creación de las nuevas especialidades dentro de este Real Decreto? Pues yo creo que los hechos nos han dado la razón, no tenía ningún sentido. Lo que sí quiero aclarar es un aspecto de las intervenciones anteriores, ¿no? Es decir, nuestra sociedad no está en contra de la troncalidad, ojo, es decir, la troncalidad puede tener sus ventajas, ¿no? Lo que estamos en contra es de este Real Decreto de troncalidad. Probablemente se ha hecho unos trayectos formativos que eran iguales para todos, cuando el tronco médico es distinto, el tronco quirúrgico es distinto, y a lo mejor pues en el tronco de laboratorio, con otra definición muy distinta, podía haber sido posible. ¿Por qué no unas rotaciones o unas trayectorias formativas intertroncos? Eso no se puso encima de la mesa, y eso sí podía haber sido posible, ¿no? Y a lo mejor pues esa formación hubiese dejado satisfechos algunas especialidades. Un poco al hilo de esto último, bueno, decir que al hilo de esto último,
Creo que cuando hablamos del tronco médico, el tronco quirúrgico, el tronco psiquiatría, se nos olvida algo que también está, que son las competencias genéricas. Y en las competencias genéricas no solamente hablamos de bioética, investigación, gestión, no, hay bastantes competencias clínicas, que estas serían para todos los troncos. Hay una competencia de exploración clínica y evaluación clínica general y varias más. Por tanto, todos los troncos tienen que atender también a esa formación genérica que es necesaria para cualquier profesional de la salud y en nuestro caso concreto para cualquier médico, incluso para otros, pero sobre todo para cualquier médico. Esto quiere decir que ningún tronco quedaba. Otra cosa es cómo se articula esto. Desde luego, sencillo no es, porque dices bien, ¿cómo van a formarse en las competencias genéricas clínicas, digamos, transversales, los troncos que no tienen tanta presencia en su tronco de estos aspectos clínicos? Pero bueno, ahí habría que trabajar, pero lo que quiero decir es que ninguna especialidad actual, y desde luego las futuras, porque yo también estoy de acuerdo con Celso, que quizá lo que no tenía sentido era mezclar todo, porque realmente esto ha contribuido a que el proceso, la paralización del proceso, pues sea bastante dramático, por así decirlo, para aquellas especialidades que realmente lo miraban con buenos ojos y como una oportunidad. Quiero decir que olvidarnos de las competencias genéricas quizás lo hacemos todos, pero no deberíamos hacerlo. Siguiendo un poquito el guión, con el tema de competencias, efectivamente hay tres partes, ¿no? Las genéricas, las de tronco y luego las específicas. Vuelvo a lo mismo, quiero decir, en un país a veces un poco cainita como es España, ¿no? Lo que pide el ordenamiento jurídico y lo que está consensuado desde el año 2005 en Europa, y eso fueron alegaciones de SEPAR a través de FACME, son 6.500 horas o 6 años de carrera. Y luego unos tiempos de formación específicas que están relacionados en un anexo que sale en la directiva, que costó mucho después, que aglutinó muchas directivas después de muchos años de consenso profesional a nivel europeo, que es la Directiva 36-2005. Y te respondo, sí, existe un Real Decreto, lo podrían sacar en breve plazo. Existía en noviembre del año 2011 un Real Decreto de troncalidad que quedó paralizado y un Real Decreto de especialidades que quedó pendiente de envío a Consejo de Estado. Y lo que hemos dicho nosotros, lo que recogen las sentencias con respecto a esto, lo avisó más de una vez más gente, y especialmente una entidad muy importante en este país, y ayer vimos una noticia también de impacto, que se llama Consejo de Estado, describiendo frases literales que recogen las propias sentencias. Y sobre todo habla del magma y de la complejidad. Y meto otro tema que ha dicho más de un decano en alguna ocasión. ¿Qué pasa con la carrera? ¿No salen los pacientes, los alumnos de medicina después de 6 años pagando el 65% como pagan los españoles de la carrera, nos han formado de forma holística para competencias de exploración y de valoración clínica? Eso me preocupa mucho como profesor asociado a mí. Lo he dicho más de una vez, lo he dicho por escrito y lo vuelvo a decir aquí ahora. La realidad, vamos a ver, yo creo que eso también entronca mucho con el espíritu último, ¿no? de lo que es la troncalidad. Y también como profesor universitario, desiderativo sería que efectivamente que los estudiantes de medicina, ¿no? y a través de las pruebas de evaluación, de COEs que estamos haciendo cada vez más clínicas, y este sexto año que es prácticamente eminentemente clínico, tuviesen esas competencias. Pero yo creo que el espíritu, yo acabé medicina en el Reino Unido, donde cualquier persona que acaba medicina, estudiante de medicina, lo primero que hace es un house officer, que son 6 meses de medicina y 6 meses de cirugía, todos, ¿no? Tiene que ver con esa no especialización desde el momento inicial y ser capaces de ver la medicina desde una perspectiva más transversal, ¿no? Por lo menos en esos primeros años de especialización, y que no estemos desde el principio focalizados exclusivamente en aquello a lo que nos vamos a dedicar el resto de nuestra carrera profesional, ¿no? Y a mí eso es algo que me parece positivo, el que en los primeros años de formación, una vez acabada la licenciatura de medicina, sean más generales,
yo creo que es algo que va en favor de una formación, como tú has dicho, más holística, que no se puede conseguir solo con la carrera. Sí, si me permites, yo creo que debemos de revisar cómo es nuestro sistema de especialidad y que somos un ejemplo a seguir. Europa nos ve como un ejemplo de calidad. Por tanto, todo lo que cambiemos tiene que ser para mejorar. Y realmente, como antes comentaba Juan, tanto nuestro sistema MIR como nuestro sistema de Organización Nacional de Trasplantes es un ejemplo, es una envidia para el resto de países. Este sistema quería reestructurar todo el tema formativo, primero sin contar con el consenso de todas las sociedades científicas y, por tanto, planteaba una revolución que el propio Consejo de Estado ya indicaba que para qué cambiar algo que ya estaba funcionando bien y que era un ejemplo de calidad para el resto de Europa. Por tanto, yo creo que no debemos de olvidar que podemos mejorar y cambiar determinados detalles de los programas formativos de las especialidades, pero este cambio que se planteaba absolutamente radical y en contra de las necesidades y de lo que se habían planteado las sociedades científicas, realmente yo considero que era un error. Hay cosas que se pueden hacer mejor, se pueden retomar los programas formativos y ver de qué manera se pueden tocar, pero este cambio tan radical a mí me parece que es un error y que nos iba a llevar realmente a un descontrol de algo que ahora mismo está funcionando perfectamente y con una enorme calidad. Yo te quería añadir una cosa, diciendo también lo que decía el doctor Cantón, simplificar lo que dicen las sentencias, que den varias vueltas. Hay tanta jurisprudencia, por lo menos tanta, en varios aspectos de algunas de las cosas, reivindicaciones que hemos hecho algunos de nosotros, como la que al final ha anulado de forma radical toda la norma. Quiero decir, el hecho de que no se opine o no se han querido meter en eso porque no necesitaban hacerlo, igual salieron 2 sentencias y al día siguiente el resto de sentencias que habían empezado con plazos similares ya no tenían lugar, porque ya estaba anulado el decreto. Y eso no significa que algunas de las razones, de las alegaciones jurídicas contenidas en las demandas que presentamos, de verdad, nosotros hemos jugado a favor de lo que ha jugado el Ministerio, viene jugando el Ministerio en determinados recursos de casación que están haciendo determinadas personas, con la propia jurisprudencia ahora mismo ya de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Es decir, que piensen muy bien lo que significa el hecho de no haberse expresado o no haber opinado o no haber valorado otra serie de alegaciones que venían en el Real Decreto. Y que añado una cosa, nosotros sustancialmente no somos antisistema, somos gente muy colaboradora. Hablo en este caso del mundo de las urgencias y emergencias. Estamos tremendamente implicados y nosotros evidentemente acataremos lo que diga el resto del mundo profesional, reivindicando lo que pensamos que es de derecho y de ley. Si se decide de forma consensuada por parte de todo el mundo, cosa que nosotros en realidad no percibimos en la mayoría de la gente, dicho sea de paso, en el día a día, en las personas con las que nos relacionamos, y así lo decimos, no significa estar en contra, sino describir una realidad, además avalada por entidades importantes y por personas importantes también, esa opinión, pues estaremos encantados de colaborar, como nos hemos ofrecido muchas veces hacer, dicho sea de paso. Cambios han habido, No nos rasguemos un poco las vestiduras por cambios. Ha habido un cambio muy importante. El nombre MIR se refiere a médicos internos y residentes. El sistema comenzó con un primer año, el internado, algunos los que hicieron o los que hicimos, los que pertenecemos a las primeras generaciones MIR, Sistema Nacional, hicimos un primer año de internado que iba más allá del tronco actual, porque rotábamos por pediatría, ginecología, medicina interna y cirugía. Luego sí que ha habido cambios. Esto, quiero decir, a ver, yo lo que creo que no se deben hacer revoluciones, que es distinto, pero cambios yo los veo imprescindibles. Desde luego, yo creo que la primera aseveración de Celso, de no mezclar churras con merinas, esto es muy importante. No era necesario, para diseñar los troncos, llevarlos de la mano de la creación de nuevas especialidades, que pueden ser necesarias y que deben ser discutidas aparte, en mi opinión, ¿no? También se debía discutir profundamente con las especialidades afectadas, el incluirlas en uno u otro tronco,
contemplarlo y tratar de consensuarlo. Esto, por supuesto, yo creo que en estos temas el mayor consenso posible es siempre necesario. Ahora, ya digo, lo de no cambiar un sistema porque funciona, es verdad que tenemos un gran sistema y seguimos diciendo que somos el mejor sistema nacional de salud del mundo. Yo no sé si esto actualmente es así o es una aseveración que nosotros decimos y bueno, pues fenomenal, ¿no? Pero bueno, esto habría que medirlo, no vaya a ser que lo digamos y no esté esto. Por lo tanto, como digo, el cambio no nos debe dar mucho miedo porque cambios ya se han hecho, hay cambios muy importantes. Se suprimió, como digo, lo que era la formación más integral, más que la de ahora. Pero sin duda ninguna, llegar a un consenso es siempre fundamental cuando se van a hacer modificaciones de calado, que duda cabe. Por supuesto, los motivos por los que el Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto, a mí me preguntaron el primer día que me parecían, y vamos a ver, no solo es que se acatan, como dicen los políticos, hay que dar un paso más, por supuesto que se acatan, todas las decisiones de la justicia se acatan, pero además se respetan. Yo creo que el Tribunal Supremo no merece solo que le acatemos, sino también que le respetemos, o eso, partiendo de eso que es indudable. A nosotros, desencanto, decepción, pues sí, se nos ha producido sin duda y pensamos que hay que buscar vías de solución.